El día de hoy vamos a tocar el tema del impuesto sobre la renta en las personas morales. Como parte de la contabilidad de la empresa, ustedes deben de saber que uno de los impuestos más significativos, no puedo decir más importante, pero tal vez contablemente más significativo, es el impuesto sobre la renta. Por ello, vamos a hablar un poquito de él. Reitero, me enfocaré al impuesto sobre la renta para personas morales. Ustedes deben de saber, bueno, y esto propiamente por nuestra materia, que se refiere a la empresa, y vamos a ver las cuestiones atinentes al caso. En primer lugar, debemos de establecer que el impuesto sobre la renta es de los impuestos más antiguos que existen. Inicialmente, se pensó, ¿qué podemos grabar para que todos tengan que pagar? Y de ahí se estableció el impuesto a la ganancia. El aumento del patrimonio, el Estado va a tener un porcentaje del mismo. Cada vez que una persona aumente su patrimonio, de ahí vamos a partir para realizar nuestra contribución. Entonces, pasándolo a la actualidad, diremos que en nuestro país se habla de impuesto sobre la renta para referirse exactamente a lo mismo, a la ganancia. Perdónenme, ¿se me está trabando el audio? ¿Sí? ¿Me escuchan? No, en mi caso escucho bien. Ah, ok. El audio no, pero el video sí un poco. Yo escucho bien, pero igual como que lo veo medio lento, pero yo pensé que era yo. Ok, denme un segundito, déjenme conecto cable, un segundo. Les decía, este impuesto al aumento del patrimonio parece ser la manera más efectiva que han encontrado los estados para recaudar. Porque como les decía, el sustento o el objeto del tributo pues es algo que por cuestión de desarrollo en las personas estamos buscando, ¿no? Aumentar nuestro patrimonio, aumentarlo de una u otra forma. Entonces, tenemos que establecer que para el impuesto sobre la renta, para personas morales, vamos a entender lo siguiente. En primer lugar, bueno, esto digamos que son las cuestiones generales de este impuesto para personas morales. En primer lugar, vamos a señalar que el impuesto sobre la renta para personas morales se va a realizar aplicando una tasa del 30% respecto del resultado fiscal obtenido en cada en cada ejercicio fiscal. Entonces, lo primero que tenemos que entender es
esta cuestión. Uno, vamos a tener una tasa del 30%. Me dirán ustedes, maestro, pero hay excepciones. Estoy de acuerdo. Ahorita veamos la generalidad. Segundo elemento de generalidad, porque vamos a entrar a ver la ley, les suplico que me vayan abriendo, buscando la ley del impuesto sobre la renta. El segundo aspecto a destacar tiene que ser que este resultado fiscal, así como la utilidad fiscal y el pago del impuesto, van a ser los elementos contables que debemos de tomar en consideración. De tal manera que cuando estemos analizando este enfoque en el ámbito de las empresas, debemos de ser cautelosos con respecto a ello. Ya hablaremos de resultados fiscales. Después, hay que tomar en cuenta que para el impuesto sobre la renta, los dividendos o utilidades van a ser distribuidos. Muy bien. Decía, los dividendos o utilidades van a ser distribuidos. Esto para efectos contables. Hay que tomar en cuenta siempre esto. De ahí la importancia de las utilidades. Van a ser contados o contemplados para efecto de impuesto sobre la renta los intereses que tengan el carácter de dividendos. Veremos que también forma parte o generarán impuestos sobre la renta la liquidación de sociedades, las actividades empresariales mediante un fideicomiso. Hay que tomar bien en cuenta los pagos provisionales de impuestos sobre la renta y las retenciones a las que esté obligada nuestra empresa para evitar cualquier tipo de responsabilidad. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Después, también generará impuestos sobre la renta las deudas de los contribuyentes sujetos a concurso mercantil. Por lo tanto, ya analizado esto, veamos los elementos subjetivos y objetivos del impuesto sobre la renta. ¿Esto para qué? Para permitir un análisis jurídico-contable. Recuerden que aquí el enfoque es jurídico-contable. Muy bien. Primero, Perdón, profesor, ¿puede repetir lo último? Las deudas de contribuyentes sujetos a concurso mercantil. Gracias. Para servirle. Decía, ¿cuáles son los elementos del impuesto sobre la renta? Ustedes saben que hay elementos objetivos, elementos subjetivos. Los elementos objetivos, perdónenme, no, vamos a empezar con los subjetivos, es decir, ¿quiénes son las personas o sujetos de derecho que intervienen en la relación contributiva, en la relación jurídico-contributiva? Ustedes saben que hay dos sujetos, el acreedor de la obligación y el deudor de la obligación. ¿Estamos?
también llamados por algunos o en alguna porción de la doctrina como sujeto activo y sujeto pasivo de la contribución. A mí me gusta más emplear deudor y acreedor porque el nombre inmediatamente me dice a quién se refiere, ¿no? Si digo el deudor de la contribución, ¿quién será, Paula? ¿Mande? Si digo el deudor de la contribución, ¿a quién me estaré refiriendo? A la empresa. Exacto. ¿Y el acreedor? Bueno, si es el ISR, al SAT. Exacto. Y a mí se me hace más sencillo aprendérmelo de este modo. Porque cuando me dicen sujeto activo, sujeto pasivo, luego ya ni sé quién es quién. ¿Estamos? Entonces, deudores y acreedores. Y aquí, pues ya nos dijo usted la respuesta. El sujeto acreedor de la obligación, en este caso por tratarse de una contribución de naturaleza o de competencia federal, será el fisco federal. Muy bien. Y veamos quién será el sujeto deudor. Y aquí, obviamente, sé que nos estamos refiriendo al tema de la persona moral, pero para fines ilustrativos y que quede mejor esto, ayúdeme a alguien dándole lectura al artículo primero de la ley del impuesto sobre la renta, por favor. ¿Quién me ayuda? Si quiere yo. Por favor, Daniel. Las personas físicas y las personas morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos. Fracción Ahí, primera. espérame tantito. Veamos ahí. ¿Quiénes son los sujetos? Personas físicas y personas morales. Y ustedes ya saben, persona moral, vamos a entender, persona legal privada y persona legal pública. Eso sí queda claro, ¿no? Pemex paga impuestos, pagará impuestos sobre la renta Pemex. Sí. Bueno, supongamos que algún día obtiene ganancias de sus ventas y no todo es pérdida y que tenemos que subsidiar. El día que obtenga ganancia, pues tendrá que pagar impuesto, ¿no? Porque ahorita, pues es un barril sin fondo, todo lo mantenemos nosotros. Sí sabían eso, ¿no? Pero pensemos que algún día se obtiene dinero de ahí. Bueno, pues de esa utilidad tendremos que cobrar el impuesto. Ahora, veamos justamente la siguiente parte. La siguiente parte es el hecho generador de este artículo primero. Es decir, ya vimos quiénes tienen que pagar, ahora veamos cuándo tienen que pagar. Y aquí vemos varios supuestos, que reitero, son el aspecto general. Por favor, Daniel, ¿continúa la lectura? Sí. Fracción primera. Los residentes en México respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde proceda. Fracción segunda. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. Fracción tercera. Los residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional cuando no tengan un establecimiento permanente en el país o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a este. Muy bien, entonces aquí vemos estos aspectos. Dense cuenta, aquí nos da los hechos generadores. Ya vimos quiénes van a pagar, ahora cuándo van a pagar. Y esto nos lleva a empezar a analizar los elementos objetivos. Los elementos objetivos del impuesto sobre la renta, vamos a entenderlos
como aquellas cuestiones señaladas en ley que van a ser ajenas al sujeto, pero circunstanciales a la relación contributiva. Es decir, pueden ser cuantificables, medibles, observables. Por eso hablamos de cuestiones objetivas. Y lo primero que hay que analizar es cuál es el objeto del impuesto sobre la renta. La respuesta genérica es el aumento al patrimonio. ¿Concuerdan conmigo? Pero pues esta respuesta nos deja un poquito de mal sabor de boca. Nos parece un tanto incompleta. Necesitaríamos agregar. ¿Cuáles son estos incrementos al patrimonio o qué es lo que grava el impuesto sobre la renta? Vamos a decir en primer lugar ingresos en efectivo. ¿Están de acuerdo conmigo que esto es un aumento a nuestro patrimonio? Sí. Ok, el supuesto del ingreso en efectivo. Pero también tendremos ingresos en especie o en crédito. También serán motivo de impuesto o de gravamen. Después, estos ingresos, tanto en efectivo como en especie o en crédito, deben de modificar el patrimonio del contribuyente. ¿Estamos? Siempre se hablará de un aumento al patrimonio. También se van a gravar todo aumento al patrimonio proveniente de productos o rendimientos del capital. También todo aquel aumento proveniente del trabajo. O de la combinación de ambos. Ya sea trabajo y rendimientos. Y después nos señala la propia ley. O de otras situaciones jurídicas, o de hecho, previstas por la ley, en donde expresamente se diga, se gravará. Y por lo tanto, en cada precepto que señale estas situaciones distintas, se determinará el ingreso gravable para cada caso. Piensen ustedes, un ingreso, un aumento de nuestro patrimonio que sea producto de el azar. Si me gano un premio en la lotería, ¿pagaré impuestos sobre la renta? ¿Qué piensan? Dime, Oscar. Sí, sí, claro. Pero este ingreso a mi patrimonio tiene que ver con algo de las hipótesis que señalé previos. ¿No? No es producto de mi trabajo, no es producto de rendimiento, no es producto de inversiones, no es producto de crédito, no es depósito en efectivo, es otra cosa. Y entonces ahí vemos un caso, una situación jurídica donde se grava. ¿Queda claro?
Lo podemos ver también en el caso de donaciones. Sí saben ustedes, ¿no? Las donaciones, la base gravable varía para temas de efecto sobre la renta. Perdóneme, para efecto de impuesto sobre la renta. Entonces, hay que analizarlo, pero vean ustedes, se trata de un ingreso al patrimonio de manera general. Ya que hemos establecido el objeto, hablemos de la base. ¿Cuál será la base del impuesto sobre la renta? Vamos a decir que para las personas morales, la base que se va a la base gravable es la base neta. ¿Cómo se obtiene la base neta? Se obtiene con los ingresos acumulables menos sus deducciones legales. De ahí sacamos nuestra base gravable. Una pregunta, disculpe. Dime. ¿Los grabables menos qué, perdón? Los ingresos acumulables menos las deducciones legales o autorizadas. Gracias. Para servirle, ya entraremos al apartado de deducciones y veremos qué puedo deducir y qué no. ¿Estamos? Pero bueno, esos son los elementos que vamos a utilizar para sacar la base gravable. Después, otro elemento objetivo es la tasa. Les pregunto a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre entre tasa y tarifa? Pues la tasa es un porcentaje fijo y la tarifa es pues una tabla de valores que tienes que hacer un cálculo en la que te va a determinar El monto a pues el pagar. porcentaje a aplicar, pues exactamente. Exactamente, una tarifa se puede dar en porcentajes, en cantidad fija, etcétera, etcétera, etcétera. Pongo ejemplo, impuesto sobre la renta se calcula con una tasa, que es un porcentaje asignado por el legislador aplicable a la base gravable. Hay otro tipo de contribuciones que se calculan mediante tarifas. Ejemplo, los derechos de suministro de agua potable a nuestra casa habitación. ¿Están de acuerdo que ahí pagamos una tarifa que se calcula conforme al consumo? Entonces, esa es la diferencia. Bueno, para las personas morales, ¿cuál va a ser esta tasa? Será del 30%. Muy bien, por regla general, veremos algunas excepciones, pero nosotros tengamos en cuenta que será este 30%. Y por último, el tema de la época de pago. ¿Cuándo hay que pagar? Vamos a decir que los pagos provisionales de impuestos sobre la renta se pagan el día 17 del mes siguiente al que se hayan generado. Y ustedes saben que bueno, esto viene en el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, del día 17. Pero, por cuestiones de miscelánea fiscal, se aumenta el periodo de pago dependiendo la terminación de nuestro código, de nuestro registro federal de contribuyentes. ¿Queda claro? El horóscopo fiscal, le dicen. El horóscopo, exacto. ¿Cuánto te toca? Puede que te toque 2 días más, 4 días más o 6 días más. Como dice Oscar, no había escuchado la expresión, pero me parece interesante. El horóscopo.
El horóscopo. Bueno, yo lo escuché de un contador alguna vez, Sí, pero no, sí, no lo había y sí escuchado. sale, de hecho. Pues sí, pero sí es cierto, ¿no? Porque tiene que ver justo, es al azar, nosotros ni podemos elegir. Pero bueno, esto por cuanto hace a pagos provisionales. Pero el pago definitivo o el pago definitivo del ejercicio fiscal se debe de realizar en el mes de marzo de cada año. ¿Se acuerdan que es la declaración anual? Personas morales en marzo, personas físicas en abril. ¿Sí queda claro? ¿Por qué esas fechas? Pues porque fue la que estableció el legislador. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Muy bien. Oigan, ¿cuándo tenemos examen? Ya que hemos analizado los elementos objetivos y subjetivos, veamos un aspecto importantísimo para las personas morales. El ámbito de sujeción. Es decir, cuando me encuentro obligado al pago. Veamos el primer ámbito de sujeción, y lo dice el propio artículo primero que ya leyó Daniel. Vamos a tener que el primer ámbito es el territorio. ¿Podemos leer, por favor, Daniel, otra vez la fracción primera? Sí. Fracción primera. Los residentes en México respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. A ver, entonces, estamos hablando aquí la residencia, ¿no? Pero primero veamos el elemento territorio. ¿A qué se refiere esto del territorio? Bueno, que todo aquel que obtenga un incremento de su patrimonio por realizar actividades en nuestro territorio nacional tendrá la obligación de, de pagar impuestos sobre la renta. Entonces, este elemento, fíjense que no importa. ¿Se acuerdan? Bueno, obviamente, recuerdan ustedes el artículo 31 constitucional, párrafo cuarto, fracción cuarta, perdón. ¿Quién me ayuda a darle lectura? ¿Quién me ayuda? ¿Lo tienen a la mano? Que dice, son obligaciones de todos los mexicanos. Yo lo tengo. Por favor, Bruno. A ver, artículo 31 son obligaciones de los mexicanos. Fracción cuarta, contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Ok, pero se dan cuenta que aquí dice obligaciones de todos los mexicanos. Pero vamos a ver que el impuesto sobre la renta, cuando hablamos de sujetos, no decía sujetos mexicanos, ¿verdad? El deudor de la obligación será cualquiera que obtenga un incremento de su patrimonio en territorio nacional. Este es el primer supuesto o ámbito de sujeción. Muy bien. Por lo tanto, diremos, quien tenga su residencia en territorio nacional
deberá de pagar. Pero después viene otro elemento de aquí mismo, de lo que ya leímos. Cuando no tenga la residencia en territorio nacional, también tendrá que pagar impuestos sobre la renta si realiza actividades sujetas a dicho pago. Entonces, aquí tenemos dos aspectos importantes. Si no tiene residencia en territorio nacional, vamos a ver qué hay, si es nacional o si es extranjero. Y también estará obligado a pagar, reitero, siendo extranjero o siendo nacional, aunque no tenga residencia en México, si realiza actividades gravadas por impuestos sobre la renta en el territorio nacional. Y otro supuesto será si tiene un establecimiento permanente aquí. Puedes residir en el extranjero o puede ser, bueno, puedes residir en el extranjero siendo nacional o extranjero, pero si tienes un establecimiento mercantil y generas incremento a la riqueza, tendrás que pagar. ¿Queda claro? Entonces, estos son los elementos de sujeción del impuesto. Repito, uno, la fuente de la riqueza. No importa cuál sea la fuente con la que aumentaste tu riqueza, va a tener que ser elemento de contribución. ¿Queda claro? ¿Se acuerdan que vimos que el objeto del impuesto sobre la renta es el aumento del patrimonio? Entonces, la fuente de la riqueza, podemos decir que el impuesto sobre la renta grava todos los ingresos independientemente de la fuente. Siguiente elemento de sujeción es el territorio. Si realizas actividad mediante la cual se aumenta tu patrimonio en territorio nacional, también tendrás que pagar impuestos sobre la renta. Y el tercer elemento es la residencia no nacional. Puedes ser residente en el extranjero, pero si realizas actividades tendrás que pagar, o si tienes un establecimiento permanente, también estarás obligado a pagar impuestos sobre la renta. ¿Quedó claro? ¿Sí? Muy bien. Y esto ya nos lleva a enfocarnos, ahora sí, al tema del impuesto sobre la renta para personas morales en nuestra ley. Veamos lo siguiente. Primero que nada, la ley del impuesto sobre la renta va a tener un apartado de generalidades y va a tener un título específico para personas morales. Veamos primero este título. Vamos a esbozar cómo está distribuida en la ley del impuesto sobre la renta las cuestiones de las personas morales. Digamos, el título segundo
se refiere a las personas morales. Ustedes lo pueden checar, si ven su ley, es del artículo 9 al artículo 78 de la ley. Y obviamente de ahí vamos a analizar algunas cuestiones en próximas clases. ¿Pero qué me interesa? Primero, veamos que en este título lo podemos dividir de la siguiente forma. El primer apartado serán disposiciones generales. Ahí nos van a decir cuándo se graba, quién se graba, cómo se graba, por qué se graba. Esto lo encontramos del artículo 9 al artículo 15. Después, el capítulo primero de este título nos va a hablar de los ingresos. ¿Qué vamos a entender por ingreso de una persona moral? De acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta. Y esto vendrá del artículo 16 al 24. Y a su vez, el capítulo segundo de este título se va a referir a las deducciones. Y este es un tema que ustedes saben, pues es el ajonjolí de todos los moles de una buena declaración. ¿Qué podemos deducir para pagar menos? ¿Están de acuerdo conmigo? Y aquí analizaremos cuáles son las deducciones legales. Obviamente, hay que analizar esto a cada caso concreto. ¿Estamos? Aquí daremos generalidades, pero ya teniendo un caso en concreto donde se nos diga, en este caso pasó esto, ¿cuándo se podrá deducir? Pues tendremos que analizar regímenes fiscal, etcétera, formas de pago, si se permite o no se permite, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Después, el capítulo tercero de este título se refiere al ajuste por inflación. Y este ajuste por inflación debemos de analizarlo también. ¿Cuándo procede, cómo procede y cómo se hace? Después, en el capítulo cuarto, que abarca del artículo 47 al artículo 56, ahí tendremos un capítulo específico para las personas morales que se dedican o que son instituciones de crédito, prestadoras de seguros, bueno, seguros y fianzas, de los almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras y uniones de crédito. Vamos a ver entonces también si la empresa a la que yo le estoy prestando mis servicios se dedica a una de estas actividades, debemos de entender que hay un capítulo específico para ellas. ¿Queda claro? Posteriormente, el capítulo quinto, que es el artículo 57 y 58, se va a referir a las pérdidas. Cuestión importantísima para impuestos sobre la renta. ¿Se acuerdan que les dije que aquí hay que tomar como en cuenta la base neta? Entonces,
es importante hablar de pérdidas, hay que entenderlas. El capítulo 6 nos habla de un régimen opcional para grupos de sociedades. Y lo mismo, hay que analizar cuándo le vamos a recomendar o no a nuestra empresa optar por un régimen, cambiar de régimen o quedarnos en el que tiene. Este régimen opcional se encuentra del artículo 55 al 71. Posteriormente, tenemos el capítulo de los coordinados, que viene de los artículos 72 al 73. El capítulo 8 se refiere al régimen de actividad agrícolas, ganaderas, civícolas y pesqueras, que como ustedes saben, tributa en un régimen distinto. Este lo encontramos en los artículos del 74 al 75. Y por último, del artículo 76 al 78, vamos a ver las obligaciones de las personas morales para efectos de impuestos sobre la renta. Esto lo iremos analizando en el resto del curso. ¿Queda claro? Ahora, muy importante, el impuesto sobre la renta también tiene otros aspectos. Vamos a ver que en el título 3 de la propia ley del impuesto sobre la renta se va a referir a personas morales con fines no lucrativos. Y esto lo encontramos reglamentado del artículo 79 al 89. Y veremos qué pasa con ellos, ¿no? Cuando aumentan su patrimonio, cómo tributan, cómo lo hacen, hablaremos de donatarias autorizadas y de cuestiones por el estilo. Y a su vez, veamos que el título 7º, capítulo 12 de la propia ley, nos establece el régimen simplificado de confianza para personas morales. Como ustedes saben, este es un régimen de reciente creación que tiene algunos estímulos para el contribuyente y cuya finalidad es aumentar la base gravable. Ya hablaremos de él en su momento. Esto lo encontramos reglamentado en los artículos del 206 al 215. Y este es el panorama que vamos a analizar prácticamente para toda nuestra tercera unidad. Muy bien. Entonces, esto, bueno, seguimos con, este es el esbozo, la introducción de este tema. ¿Dudas hasta aquí? No. Ninguna. No, ninguna. Perfectísimo. Entonces, nuestra siguiente sesión nos vamos a dedicar al estudio de las disposiciones generales. Como ustedes se dan cuenta, viene, digamos así, la parte un poquito más técnico-contable, jurídico-contable de nuestro plan de estudios. Ya nos metemos de lleno a analizar cómo funciona esto para la persona moral y de ahí vamos a ir viendo estas cuestiones. Pero bueno. Entonces, nuestro tema termina la explicación el día de hoy hasta aquí.